Muy buenos días, queridos estudiantes. En esta semana vamos a trabajar el tema sobre números primos y compuestos. Vamos entonces a empezar a hacer un recorderis sobre lo que son números primos. Cuando yo hablo de un número primo, también puedo estar hablando de un número impar. Vemos que el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13 son números que son números impares, pero en algunos casos también son números primos. También vamos a trabajar lo que son los números compuestos. Cuando yo hablo de un número compuesto, también estoy haciendo referencia a un número par. Sabemos que los números pares van de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. Vamos entonces a mirar qué son números primos, qué son números primos y qué son números compuestos. Los números primos son aquellos que solamente tienen dos divisores, el 1 y el mismo número. Y cuando hablamos de números compuestos, hablamos de números que tienen más de dos divisores, es decir, tienen el 1, otros divisores y el mismo número. Vamos entonces a hablar sobre números primos. Números primos solo tienen que el 1 y el mismo número, como lo dije antes, el mismo número. Miremos aquí unos ejemplos. Tenemos el número 13. El número 13 es divisible solamente por el 1 y por el 3. No hay ningún número más que lo divida. Tenemos el 31. El 31 es divisible por el 1 y el 31, o sea, es decir, el 1 y el mismo número. Recordemos que cuando estemos trabajando números primos, debemos de saber que nos deben de dar exactamente el mismo número. Vamos entonces a hablar sobre números compuestos. Cuando estamos hablando de números compuestos, estamos haciendo referencia a los números pares. Los números compuestos siempre tienen más de dos divisores, el 1, otros números y el mismo número. Entonces miremos acá unos ejemplos. Tenemos el 14. El 14 es divisible por el 1, por el 2, por el 7, por el 14. Tenemos el 36, es divisible por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 9, por el 15, por el 18 y el 36. No olvidemos, queridos estudiantes, que cuando estemos sacando los divisores de un número primo o compuesto, siempre debemos de empezar por el 1 y terminar por el mismo número. Por el 1 y terminar por el mismo número. Quiero recordarles entonces que el número 2, siendo un número par, no es considerado compuesto. ¿Por qué? Porque el número 2 solamente tiene como divisores el 1 y el número 2. A pesar de que es un número par, no es considerado número compuesto. Entonces, recordarles, queridos estudiantes, que para trabajar los números primos y compuestos podemos tener a la mano las tablas de multiplicar. Que si a mí me dicen que busque los divisores del 48, inmediatamente me voy a esas tablas de multiplicar y ubico todos los números que multiplicados me den 48 y los coloco. Por ejemplo, si me voy a la tabla del 6, por ahí voy a encontrar el número 6 multiplicado con 8, que me va a dar 48. Ahí tengo ya dos divisores, el 6 y el 8. Además, tenemos el 48. Entonces, debemos de tener muy presente las tablas de multiplicar y también saber hacer divisiones sencillas, que si yo tengo el 24 y me dicen que le busque los divisores, pues también puedo hacer una división. Puedo coger el 24 y lo divido por 4 y me va a dar 6. 6 por 4, 24. A 24, 0. Como les dije antes, esa división debe de ser exacta. Entonces ahí tengo el 6, el 4 y el mismo 24 para poder realizar el proceso de números primos y compuestos. También quiero recordarles que los números compuestos o números pares también terminan en 0. El 10, el 20, el 30, el 40, el 200, el 1000, todos los números que terminen en 0 son números compuestos o números pares.